Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es el tema de esta serie, sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Repito, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En esta primera parte de la serie titulada Sabiduría, vamos a estar predicando bajo el tema Cuando falta la sabiduría. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por esta bendición que tú nos concedes de poder llegar a este pueblo, a la audiencia, para poder transmitir tu palabra. Te pido que me uses para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como dijo nuestra hermana Nicole, pendiente con libretas, con papel, con algún lápiz o bolígrafo o algún lugar donde usted pueda hacer anotaciones, porque después de cada predicación serial, después de cada sermón dominical, vamos a estar dándole unas preguntas para que en su caso usted las trabaje y nos las puede enviar entonces por mensaje de texto o mensaje de audio vía, ¿verdad?, pues la aplicación de WhatsApp. Amén. Así que esté muy pendiente. Cuando falta la sabiduría. En este versículo bíblico que estamos leyendo de Santiago capítulo 1 versículo 5, tenemos que preguntarnos a quién Santiago le está hablando, ¿verdad? Pues para que tengamos una noción de a quién se está dirigiendo. Y es que en el mismo versículo 1 del capítulo 1 de Santiago, en la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes. Recuerde, esta carta está dirigida a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Así que podemos entender que esta carta Santiago se la escribe a creyentes en el Señor. Así que si en el capítulo 1 versículo 5 Santiago está hablando sobre personas que tienen falta de sabiduría, podemos deducir que hay cristianos que les falta la sabiduría. La palabra falta en este versículo bíblico en griego se conoce como leipo, y leipo significa estar ausente. Así que hay cristianos en los cuales la sabiduría está ausente. ¿Cuáles son las consecuencias de un cristiano? ¿Cuáles son las consecuencias en un cristiano cuando la sabiduría de Dios está ausente? Sobre eso vamos a hablar en el día de hoy. Y les quiero enseñar o mostrar en esta mañana 3 cosas que podemos experimentar a causa de la sabiduría. Y estas 3 cosas se las voy a explicar y las vamos a estar analizándose en el día de hoy. 3 cosas que podemos experimentar a causa de la sabiduría. Número 1, la sabiduría me puede ayudar a evitar problemas. Número 2, si ya yo tengo problemas, la sabiduría me puede ayudar a minimizar esos problemas. Y número 3, la sabiduría me ayudará a salir airoso de las trampas del enemigo. Mis amados, la sabiduría puede marcar la diferencia entre un problema minúsculo y un problema mayúsculo. Permítame explicarle. Número 1, la sabiduría me ayudará a evitar problemas. En 1 de Samuel capítulo 25 narra la historia de un hombre llamado Nabal y su esposa llamada Abigail. Este hombre llamado Nabal tenía pastores y los hombres de David los protegían. Llegó el momento donde David esperaba que Nabal fuera agradecido y honrara de alguna manera a la gente de David y le suplieran comida y suministros. Nabal deshonró a David y no quiso honrarlo con la petición que David había hecho. David se llenó de coraje, se preparó para destruir a Nabal. Ahora la pregunta es, ¿cómo Nabal y su gente evitó este problema devastador? Dios usando la sabiduría de una mujer llamada Abigail. A Nabal no le importaban las consecuencias de lo que él le había hecho a David, pero un criado le contó a Abigail lo que estaba sucediendo, y el criado le dice en 1 de Samuel capítulo 25 verso 17: ahora pues reflexiona
Nabal no está haciendo caso. El criado va donde Abigail al darse cuenta del problema que hay, y el criado le dice a Abigail: reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto sobre nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y esa es una diferencia entre una persona falta de sabiduría y una persona que posee la sabiduría. El que está falto de sabiduría no mide las consecuencias de sus acciones. Pero una cualidad del que tiene sabiduría es que reflexiona y ve lo que ha de hacer. Abigail se encontró con David y con sabiduría le quita a David el deseo de venganza. Porque otra cualidad que puede tener una persona sabia es que siempre está buscando la paz y cómo ser una persona pacificadora. Así que Abigail se encuentra con David y con sabiduría le quita a David el deseo de venganza, a tal punto que David elogia la sabiduría de esta mujer y le dice en 1 Samuel 25 verso 33 al 34, David le dice: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado. Escuche bien, el que tiene sabiduría produce un estorbo. Ahorita le voy a explicar. Hoy de derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, y que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. En otras palabras, había un problema devastador sobre toda una comunidad. Y Dios usó la sabiduría de una mujer. Gloria a Dios por las mujeres que son sabias. Dios usó la sabiduría de una mujer para impedir este problema devastador en toda esa comunidad. Y la sabiduría y el razonamiento de Abigail fue a tal punto que David dijo: tú me has estorbado. Porque la sabiduría en un hombre o en una mujer del Señor puede convertirse en obstáculos para los problemas. Así que, mis amados hermanos, la sabiduría es un obstáculo, ¿verdad?, que impide que los problemas puedan llegar. Esto es muy importante. Número 2, la sabiduría nos ayuda. Si ya el problema existe y le pedimos a Dios sabiduría, la sabiduría nos ayuda a minimizar el impacto de los problemas. Y le voy a dar un ejemplo en Mateo capítulo 5, versículo 23. El versículo 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, conflictos entre familiares o hermanos en la fe. En este caso, hermanos en la fe. Hermano, porque pudimos haber sido redimidos por la sangre del Cordero. El Espíritu Santo puede estar morando dentro de nosotros, pero en las congregaciones siempre van a haber situaciones. ¿Por qué? Porque no son ángeles los que se congregan allí. Son personas de carne y hueso. Aunque hemos sido transformados, hemos sido redimidos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, todavía estamos en proceso de construcción. Y mientras esto se esté llevando a cabo, pueden haber roces o conflictos entre diversos temperamentos que pueden haber en la congregación. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que si tu hermano tiene algo contra ti, mire cuál es el método bíblico para minimizar los problemas. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Escucha esta palabra importante y poderosa: reconciliación. Es una herramienta poderosa en el Señor para minimizar problemas existentes entre los hermanos. Dice: reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora la pregunta es: ¿cómo la reconciliación me ayuda a minimizar el problema existencial que yo puedo tener con algún hermano en la congregación? Déjeme explicarle. La palabra reconciliar viene del griego, y esta palabra en griego es una palabra compuesta. Se conoce como dialazo, pero es una palabra compuesta. Dia, que significa el canal o el medio, y alazo, que significa hacer diferente, transformar o cambiar. Así que la reconciliación es el medio por el cual yo hago algo diferente que cambia y transforma. El que es sabio busca reconciliarse. El que está falto de sabiduría destruye puentes.
Y le voy a decir algo muy importante. Nosotros no debemos de destruir puentes, aunque haya alguna situación con alguna persona, alguien no se quiera llevar con usted. Busque la manera de reconciliarse, de estar en paz con esa persona, porque la reconciliación es una herramienta para nosotros poder minimizar el problema existente. Así que hay algo importante. Otra cualidad que tiene una persona sabia es que usa la reconciliación para impedir el avance o la propagación del problema. Normalmente, cuando alguien tiene una situación con otra persona, la naturaleza humana tiende a hacer o a provocar que esa persona comience a hablar mal de la otra. La otra persona se puede enterar que hablaron mal de él y el conflicto comienza a propagarse y es como un volcán a punto de una erupción. ¿Qué es lo que minimiza esa lava volcánica? Lo que lo minimiza es la reconciliación. Cuando alguien va y entiende esto no está bien y si no intervengo voy a propagar el mal. Si no hago algo se van a exacerbar los ánimos y mi hermano y yo podemos llegar a un punto de no retorno al habernos herido tanto. ¿Qué es lo que entonces la palabra de Dios nos envía? Nos manda, usa la reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación es algo que transforma, cambia de una manera diferente. Así que el que se reconcilia busca la manera de cambiar el rumbo hacia donde esa relación continuaba. Pero hay algo importante. Otra característica de una persona sabia es que tiene que tener humildad. ¿Por qué tiene que tener humildad? La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dese cuenta que el Señor pone la bola en la cancha suya. En cuanto dependa de ti. Entonces lo más fácil es, como fulano no me habla, yo no le voy a hablar. Como él no me saludó, yo no lo saludo. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo: haz lo que dependa de ti. Pero para usted no pagar mal por mal, y para usted querer bendecir aunque tal vez le han maldecido, hace falta humildad. Porque la humildad nos ayuda a poder tener sabiduría. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que me hace ir donde el hermano, echar a su lado la ofensa o cualquier cosa que pudo haber pasado, y buscar la manera de cambiar el rumbo que lleva esa relación, cambiar el rumbo de que lleva esa situación o ese ambiente tóxico que puedas experimentar con la gente. Y el Señor nos está diciendo otra herramienta poderosa para minimizar los problemas ya existentes: la reconciliación, porque transforma y cambia el rumbo que llevaba a algo que te sería tóxico o dañino para ambas partes. Qué bueno es el Señor, mis amados, que nos pueda dar herramientas para que nosotros podamos lidiar. Así que Abigail nos enseña que tenemos la capacidad en Dios para evitar problemas. Pero Mateo nos enseña entonces que si el problema ya existe, en Dios podemos tener la sabiduría para nosotros minimizar el problema existencial. Y número 3, la sabiduría nos puede ayudar para salir airoso de los planes del enemigo. Escuche bien, en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 17, mire lo que dice: se unieron los fariseos y los herodianos. Se lo voy a resumir. Se unieron los fariseos y los herodianos para intentar engañar a Jesús. Y hicieron una pregunta, de esas preguntas que son difíciles de escapar, a menos que la sabiduría de Dios no esté fluyendo en ti. Ellos le preguntaron: ¿es lícito dar tributos al César, sí o no? Y eso para nosotros no tiene muchas complicaciones, pero en el primer siglo, en la cultura judía de la época, tenían muchas connotaciones y la respuesta de Jesús sería crucial. Por eso es que ellos se lo hicieron, porque estaban buscando la manera de cómo hacer caer o cómo tentar a Jesús, para que Jesús realmente quedara mal ante los ojos del pueblo, o más aún para buscar motivos para llevarle al imperio romano para que poder acusar a Jesús. Así que cuando ellos le preguntaron: ¿es lícito dar tributo al César o no?, el dilema con esta pregunta era simple. Si decían que los impuestos se debían ser pagados, podía ser acusado de que Jesús no estaba negando la soberanía de Dios sobre Israel.
Si decía que los impuestos debían ser pagados, se hacía a sí mismo enemigo de Roma. Así que la pregunta era, ¿es lícito para el pueblo de Dios expresar lealtad a un imperio pagano? No importando la respuesta que Jesús diera, como quiera buscarían la manera de hacer quedar mal a Jesús. La respuesta de Jesús es ensordecedora para aquellas personas. La respuesta de Jesús los tuvo que haber dejado atónitos, porque la sabiduría que Jesús utilizó en su respuesta impidió que ellos pudieran sacar provecho. Jesús le dice a ellos en el capítulo 22 de Mateo, verso 19 al 21, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta es sorprendente, porque podemos darnos cuenta cómo la sabiduría de Dios nos ayuda para salir airoso de las trampas que el enemigo nos puede poner. ¿De quién es esta inscripción? Del César. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos se fueron, pero los estudiosos entienden que esta conversación estuvo incompleta, porque él tenía que volver a preguntar, ¿y qué es de Dios? Y Jesús le hubiera respondido, la imagen que hay en ti, ¿de quién es? Pero independientemente las estrategias que ellos utilizaron, en realidad no pudieron sacarle provecho a tal vez un descuido o una palabra mal utilizada de Jesús, sino que en sus expresiones Jesús demostró tener sabiduría para salir airoso ante los problemas. Así que, mis amados, debemos de aprender a evitar problemas. Pero si el problema ya surgió, debemos de tener la destreza para minimizar el daño. Debemos pedirle a Dios que nos conceda victoria sobre las trampas del enemigo. Damas y caballeros, estamos en los minutos finales, pero quiero que presten mucha atención a lo que le voy a compartir a ustedes en el día de hoy. La sabiduría de Dios es la herramienta para ser vencedor en los diferentes escenarios que la vida nos presenta. Si la sabiduría nos ayuda en los diferentes niveles de problemas, ¿qué usted cree que pasaría si andamos por la vida sin sabiduría? Voy a repetir eso. Todos los puntos que hemos tocado, el punto de Abigail, lo que la Biblia nos manda a tratar en un ambiente tóxico entre hermanos, y la situación de Jesús, en los diferentes ambientes o escenarios que le presenté, vemos personas o conflictos que se dieron, que número uno, la sabiduría ayudó para impedir problemas y una matanza. Número dos, la sabiduría ayuda para minimizar un problema existencial entre mis hermanos. Y número tres, la sabiduría me ayuda para salir airoso ante los embates o los escenarios que el enemigo me pueda presentar. Si todo eso yo lo puedo conseguir con la sabiduría, la pregunta sería entonces, ¿qué ocurre si andamos sin sabiduría? Mis amados, tres cosas le voy a explicar que suceden si andamos sin sabiduría. Número uno, experimentaremos problemas que se pudieron haber evitado. Muchos de nosotros sufrimos las consecuencias de situaciones que cuando las analizamos detenidamente llegamos a la conclusión, si me hubiera detenido a pensarlo mejor, si yo no hubiera reaccionado con la mente caliente, como decimos los hispanos, si tal vez yo hubiera visto las cosas de otro ángulo. Si somos sinceros y nos analizamos, nos daríamos cuenta que hay situaciones que experimentamos en la vida matrimonial, en la crianza de los hijos, en el ambiente laboral, en la vida congregacional, en la vida comunitaria. En diferentes escenarios nos daríamos cuenta que hay problemas que pudimos haber evitado simplemente si hubiéramos actuado con sabiduría. Así que no tener sabiduría nos ayudará a experimentar problemas que se pudieron evitar. Número dos, si andamos sin sabiduría, los problemas que se pudieron minimizar se aumentarán.
Si la Biblia dice que si tú tienes algo con tu hermano, dejes tu ofrenda, vayas donde él te reconcilie, es porque la Biblia nos está dando a nosotros la esperanza de que con la sabiduría de Dios tenemos la capacidad de minimizar un problema existencial. Pero si no hay humildad en nuestro corazón y lo que reina es el orgullo, yo no voy donde mi hermano, yo no me quiero reconciliar, si él le interesa mi vida, que venga él donde mí. Eso no abona, hermano, lo que el Señor está diciendo. Él nos está diciendo, con humildad y sabiduría, tú tienes la capacidad en mí para minimizar un problema existencial. Pero si no usamos la sabiduría para trabajar con nuestros hermanos, el problema que se pudo haber minimizado, nosotros lo vamos a maximizar a causa de la falta de sabiduría. Y número 3, si andamos sin sabiduría, seremos presa fácil para caer en los lazos del cazador. El salmista en el Salmo 124, verso 7 dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Este verso nos hace entender varias cosas. Número 1, hay un cazador que está detrás de ti. Número 2, hay lazos que se arman para intentar detenerte. Y número 3, tienes en el Señor la capacidad de escapar del lazo del cazador. Pero ¿cómo podemos salir airosos de los escenarios que el enemigo nos pone o las trampas que nos pone en el camino? La sabiduría de Dios. Por algo Santiago le dice a los creyentes judíos: si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque ¿por qué andar tropezando? ¿Por qué andar con problemas? ¿Por qué maximizar problemas? ¿Por qué caer en el lazo del adversario? Si hay en la abundancia de Dios, fuente inagotable, hay sabiduría para ti y para mí, para evitar problemas, para minimizar problemas existenciales y para salir airoso del lado del cazador. Yo no sé usted, pero yo no quiero que el enemigo gane ventaja ni un día más en mi vida, en mi matrimonio, en mi crianza con mis hijos, en la vida ministerial, en la vida congregacional. Yo no sé usted, pero si la sabiduría de Dios está disponible para cada uno de nosotros, ¿por qué andar tropezando? ¿Por qué andar de mal en peor? ¿Por qué maximizar los problemas? ¿Por qué no evitar situaciones si la sabiduría de Dios está disponible para cada uno de nosotros? Yo no sé usted, pero ahí donde usted está en su casa, puede levantar la mano y decir: Señor, yo necesito esa sabiduría en mi matrimonio, necesito la sabiduría en mi vida, en mi noviazgo, en mi trabajo, necesito la sabiduría en mi familia, necesito la sabiduría en el ministerio, porque si operamos bajo la sabiduría del Señor, las cosas nos irán mejor y el desenlace será diferente. Ahí donde usted está, puede levantar su manito. Puede dar gracias al Señor, puede dar gloria al que gloria merece. No le permita al enemigo que siga sacándole provecho o ventaja a su falta de sabiduría. Por eso comenzamos ahora en el mes de agosto esta serie sobre la sabiduría, porque es una herramienta poderosa en el Señor para nosotros poder salir airosos, salir hacia adelante, evitar problemas o minimizar problemas existenciales. ¿Cuánto dan gracias al Señor por su sabiduría? Y gracias al Señor por todas las cosas que tiene para nosotros disponibles para que seamos edificados y bendecidos los unos a los otros.